Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del ciclo Prometeo en el Jardín. Es un placer estar en esta biblioteca jardín y más en primavera cuando las plantas están en pleno auge. En primer lugar, dar las gracias a la Biblioteca Eugenio Trías por acogernos y prestarnos su espacio y ayudarnos con la difusión de la ciencia. Para empezar me presento. Soy Marta Jiménez y trabajo en la Unidad de Divulgación y Comunicación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, un centro de servicio que acoge a 6 institutos de investigación en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. En este programa también participa el Centro de Biología Molecular del CSIC. Es el centro más grande del CSIC y dedicado principalmente a la biología molecular. Este ciclo quiere mostrar mes a mes la investigación y su impacto en la sociedad. Mostramos cómo y por qué investigamos, pero sobre todo, por qué investigamos. La referencia al jardín es obvia y brevemente quería hacer mención al mito de Prometeo, que da nombre a nuestro ciclo. Saben, y lo repito cada vez que estamos aquí, que es un relato mitológico de la antigua Grecia que ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. En general, cuenta la historia de Prometeo, un titán que desafía a los dioses olímpicos al robar el fuego sagrado y entregárselo a los humanos para que puedan utilizarlo. Por robar el fuego, Zeus castiga a Prometeo, lo manda a encadenar y le manda un águila que le devora el hígado, que se renueva todos los días. El águila vuelve a devorarlo diariamente. Entregó el fuego que simboliza la técnica, pero no tuvo en cuenta que sin la sabiduría para utilizarlo bien, eso podía acabar en fracaso. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy. La sesión de hoy es un evento especial. El ciclo de conferencias mensuales evoluciona y esta vez cambiamos el tipo de evento. Divulgaremos en forma de formato de radio. Agradecemos a Radio Enlace que está hoy aquí. Radio Enlace, la emisora local, cultural y asociativa del noreste de Madrid, emitiendo desde el barrio de Hortaleza para todo el mundo. Puedes escucharnos a través de internet o en el 107.5 de la FM del Dial de Madrid. Agradecemos a Paco Aragón, que está hoy aquí, que está grabando el programa y que va a hacer posible que el programa se estrene y que siga en lo sucesivo. No sé si Paco quieres saludar. Bienvenido. Bueno, pues vamos con el programa. Ahora redoble de tambores, porque a partir de ahora mismo inauguramos el programa A Ciencia Incierta. Una serie de programas en los que trataremos diferentes temas científicos de interés general desde una perspectiva global, contando con expertos de distintas ramas en la ciencia experimental y la filosofía. Bienvenidos a todas y a todos a este primer programa. Hoy grabaremos el programa aquí y se emitirá este viernes a las 13:30 del mediodía. Y a partir de septiembre emitiremos un programa mensual de 1 hora aproximadamente. Se emitirá los viernes a la 1:30. ¿A la 1? Perdón, se emitirá el viernes a la 1. El programa de hoy lleva por título Mis tatarabuelas, las bacterias, conversaciones entre las ciencias y la filosofía. Una conversación interdisciplinar entre biología, filosofía y ciencia, con ejemplos de cómo las bacterias han contribuido de manera determinante a la evolución de la vida en la Tierra y, en particular, de su papel esencial para el ser humano y su supervivencia. En condiciones normales de salud, hombres y bacterias coexisten en equilibrio, lo que se llama simbiosis. La pérdida de este equilibrio, disbiosis, puede llevar a alteraciones fisiológicas y a la enfermedad. Paralelamente, dependemos de la actividad de microorganismos como las bacterias para la descomposición de la materia orgánica, así como para multitud de procesos biotecnológicos, como por ejemplo las fermentaciones que nos permiten disponer de alimentos y nos proporcionan diferentes productos esenciales para nuestra vida cotidiana. La filosofía es preguntarse, introducir reflexividad crítica en las actividades humanas, hacer explícito lo tácito, cuestionar los prejuicios y lugares comunes. Y las ciencias ocupan un lugar central en nuestras vidas, lo que ya de por sí solo justifica este diálogo entre filosofía y ciencias que proponemos a través de Radio Enlace.
Una conversación que pretende desmitificar las ciencias, una actividad humana demasiado humana, diría Nietzsche. La filosofía, por ello, ha buscado analizar el método científico, el desarrollo de las ciencias, su íntima relación con la sociedad y los diferentes sistemas económicos, su ineludible dimensión ética y política. Como decía el filósofo y economista austriaco de entreguerras Otto Nora, somos como marinos que en alta mar deben reconstruir y reparar su barco usando las mismas maderas viejas con las que fue construido. Pero la incertidumbre no es únicamente un problema a superar, también es una fuente esencial de oportunidad, descubrimiento y creatividad. Se trata de un ingrediente esencial de la vida. Nadie alcanza a poseer la verdad sobre el mundo, y mucho menos toda la verdad, pero tenemos que buscarla en el diálogo entre las ciencias y la filosofía para conjurar el mal de la falsedad. Como decía Machado, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Lo haremos también con humor, frente a la gravedad que respira el fanático, en ese sano ejercicio de revisión y autocrítica propio de las ciencias y la filosofía, ligado a la tolerancia genuina, la pluralidad y el cambio. Avanti a ciencia incierta. Gracias a Radio Enlace por este diálogo. Bueno, ahora voy a presentar a los ponentes y después cada uno va a tener unos minutos para presentarse, para hablar de sus áreas de investigación, para hablar de su relación con las ciencias y la filosofía y sobre todo para relacionar sus estudios con el programa de hoy. Así que empiezo con Pachi Sobrino, a quien me hace mucha ilusión saludar y dar la bienvenida porque él es el que una vez, por medio de Teresa que está ahí, yo sin conocerle y me dijo, ¿qué me dijiste? I have a dream. Y hoy estamos aquí cumpliendo ese sueño. Él quería hacer un programa de radio y la verdad que todo han sido facilidades y todo el mundo a quien hemos pedido ayuda nos ha colaborado. Con lo cual, muchísimas gracias Pachi por tu idea y por crear este proyecto. Pachi Sobrino, tras leer su tesis doctoral, ha trabajado durante más de 40 años en temas de virología, como la capacidad de adaptación al virus a cambios de su entorno, así como el desarrollo de vacunas y nuevas estrategias antivirales. Dirige su propia línea de investigación desde 1985, que se viene llevando a cabo en el Centro de Biología Molecular del CSIC. Bienvenido. Gracias. Después ha venido con nosotros Chechu Auisin, que me hace muchísima ilusión tenerle con nosotros porque siempre está muy liado y hoy ha hecho un hueco para estar aquí. Muchas gracias. Chechu es investigador científico y director del Instituto de Filosofía del CSIC. Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, es profesor invitado en varias universidades y colaborador del Instituto de Gobernanza Democrática Governance. Sus áreas de trabajo son la ética pública, la bioética, los derechos humanos y la filosofía de las tecnologías disruptivas. Editor y autor de varias obras sobre estos temas, fue fundador de la revista electrónica de éticas aplicadas Dilemata. Ha sido vocal independiente en la Comisión de Ética del Gobierno Vasco y presidente del Comité de Ética del CSIC. Bienvenido, Chechu. Espero que nos cuentes muchas cosas. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, bienvenido, Ricardo Amils, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior del Centro de Astrobiología. Experto en microorganismos extremófilos. Los últimos 35 años los ha dedicado junto a sus estudiantes a la caracterización geomicrobiológica de la cuenca del río Tinto, considerado hoy día uno de los mejores análogos mineralógicos y geoquímicos de Marte. Que nos cuente él algo, porque yo hasta aquí puedo leer, y nunca mejor dicho. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Y por fin, Andrea. Me hace mucha ilusión que haya una mujer en el programa de hoy, porque sabéis que empezó sin mujeres y yo dije que por ahí no seguía, que lo sepáis.
Andrea Núñez Casal es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde trabaja en la intersección entre los estudios culturales, los estudios de ciencia, género y sociedad, los estudios críticos de la salud y el discurso psicoanalítico. Formada inicialmente en biología molecular y posteriormente en estudios culturales, su investigación examina cómo las ciencias contemporáneas participan en la reorganización de las relaciones entre la biología, subjetividades y alteridad en el marco de las transformaciones socioculturales y tecnocientíficas actuales. La mezcla es buena, como la habéis visto. Vale, entonces ahora, bienvenidos a todos. Os voy a hacer una pregunta y quiero que cada uno en un turno de unos minutos contestéis. Me gustaría que contéis algo de vuestro currículum y saber por qué habéis llegado a estudiar lo que habéis estudiado y que habléis de vuestra relación con las ciencias y la filosofía. Podéis hablar también del programa Ciencia Incierta, de lo que esperáis del programa y cómo relacionáis vuestras áreas de investigación con el programa de hoy. Muchas gracias. Podemos aplaudir. Bueno, creo que me toca a mí. Muchas gracias, Marta, por hacer un sueño realidad. Un sueño que no solo tiene que ver con divulgar ciencia críticamente y buscar opciones a la ciencia actual, sino también con colaborar con Radio Enlace, que es una radio a la que me une sentimentalmente una historia larga. Yo hice la tesis en Madrid en los años 80, cuando empezaba la biología molecular, a principios de los 80, muy al principios de los 80, en el Centro de Biología Molecular, ahora llamado Severo Ochoa. La hice sobre variación de virus, capacidad de los virus para evolucionar, y posteriormente derivé a estudiar la respuesta inmune que inducen los virus y el desarrollo de nuevas vacunas y antivirales. Eso de alguna manera me llevó a asistir a los seminarios de don Ricardo Amils y su grupo, y ahí descubrí un mundo fascinante, que es el mundo de las bacterias, del que venimos, que son parte nuestra y probablemente lo que acabará quedando en la Tierra cuando nosotros ya no estemos. Y eso, tras una serie de conversaciones y una serie de proyectos, que no es ahora el momento de hablar de ellos, pero que son muy interesantes, es lo que me ha traído, me ha llevado a mover todo esto y a estar aquí ahora. Luego querría hablar un poquito sobre por qué decidimos llamar a Ciencia Incierta esta serie de programas radiofónicos. Fundamentalmente lo que queremos es reivindicar la conjunción, el diálogo entre las ciencias y la filosofía como alternativa crítica para contribuir al avance del conocimiento, la tecnología y a su utilidad social. Esta forma de entender el progreso del conocimiento creemos que constituye una opción esperanzadora frente a la apuesta por una ciencia orientada a la obtención de beneficios a corto plazo, como la que se viene desarrollando mayoritariamente en las últimas décadas. La actividad científica financiada según estos criterios, si bien ha conseguido importantes e innegables avances en multitud de campos que han transformado y continúan haciéndolo nuestras vidas, también está originando importantes problemas relacionados con la sostenibilidad ambiental, la desigualdad social, la desconfianza en la ciencia, así como la incertidumbre en el futuro. El título de A Ciencia Incierta, que puede resultar chocante, intenta resaltar, quizá con un pequeño punto de provocación, que la actividad científica se basa en buena medida en pruebas y errores, así como en modelos y aproximaciones. De hecho, no parece osado decir, con todo lo que os he contado, que existen pocas certidumbres que hayan perdurado siglos o incluso decenios. Y aquí estamos un poco para discutir sobre todo esto, con la contraparte de la visión de la filosofía en todos estos procesos que Chechu nos contará ahora. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer también estar en esta conversación. Contar sobre mi trayectoria es un poco me da un poco de pudor, porque yo empecé trabajando en cuestiones de lógica aplicada a la argumentación jurídica, pero me interesaba mucho la filosofía por la cuestión de preguntarse. Antes ha hablado Marta precisamente de que la filosofía tiene que ver con eso, con hacer una reflexión crítica sobre las actividades humanas. Empecé analizando lo que era el derecho y luego me fue interesando otros aspectos más de la ética pública, como se ha mencionado, también de la bioética y de la tecnología, que es un poco la ciencia y la tecnología lo que nos ocupa en este ciclo. Yo quería destacar tres cuestiones que me parecen fundamentales en estos diálogos. Uno,
como se ha dicho, que la ciencia y las ciencias son una actividad humana y siempre ha interesado a la filosofía, analizando su método, analizando también su íntima relación con la sociedad y los diferentes sistemas económicos, su dimensión ética y su dimensión política también, porque hay que decir que las ciencias están atravesadas por un enorme conjunto de valores y no solo han transformado y transforman nuestro entorno, nuestro contexto, los objetos que nos rodean, sino que transforma también nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestras relaciones, condicionando incluso nuestra propia autocomprensión, la organización social y el sentido de nuestra existencia. Si pensamos en cambios científicos como la revolución copernicana, o pensamos en la teoría de la evolución de Darwin, o pensamos en los desarrollos de la etología o en la microbiología que hoy nos va a ocupar, todo eso provoca enormes transformaciones y que tiene que ver con nuestro propio sentido de la existencia. Por eso se dice que las ciencias no son neutrales, las ciencias además configuran formas de poder y autoridad, y en ese diálogo vamos a poder también conversar sobre esto. Recientemente se dice que vivimos en una época de ciencia posnormal, una ciencia que se caracteriza por 4 elementos: incertidumbre sobre los hechos, valores en disputa, grandes desafíos y a la vez la necesidad de tomar decisiones urgentes. Si pensamos en la reciente pandemia de la COVID, si pensamos en la emergencia climática, si pensamos en otras muchas circunstancias que nos rodean, esa es la característica en la cual se desarrolla la ciencia, que además, como se decía en la presentación, está plagada y está intrínsecamente relacionada con un contexto de incertidumbre. Tenemos que convivir con la incertidumbre porque forma parte esencial de nuestra vida. Y además la incertidumbre no tiene que verse siempre como una amenaza, sino también como una fuente de oportunidad, de creatividad y de descubrimiento, que es precisamente esa incertidumbre la que conecta también las ciencias y la filosofía. Por eso, estos diálogos pretenden ser una búsqueda compartida de esa verdad a la que no renunciamos, pero a la que nunca vamos a alcanzar, frente a lo que son actualmente las falsedades, los negacionismos y todo ese fenómeno de la posverdad. Y además, con esa característica que tiene, y que comentaba hace un momento Pachi, que caracteriza a las ciencias y también a la filosofía, que es la revisión constante, la autocrítica, que hacen que estas disciplinas, esta conjunción y este diálogo, que es una genuina tercera cultura, exprese la tolerancia genuina, la pluralidad y el cambio, que es a lo que nos queremos referir en estos diálogos. Así que, por mi parte, encantado de iniciarlos y espero que duren mucho tiempo, y para mí también agradecer a Radio Enlace que nos ofrezca esta oportunidad y a las compañeras de la Unidad de Divulgación Científica del Centro de Ciencias Humanas y Sociales que nos hayan permitido y nos hayan abierto el camino para estos programas que espero que tengan mucha duración. Bueno, yo la verdad que no les quiero aburrir con un currículum por mi edad muy extenso y complejo, solamente decir que mi interés mayor en la ciencia ha sido viajar. Mi familia no tenía muchas posibilidades y la ciencia pues es un buen sistema para viajar, sobre todo si trabajas en ambientes extremos, porque los ambientes extremos están en lugares muy interesantes. Entonces esa es la razón fundamental de mi devoción por la extremofilia, que creo que es lo que ha llamado la atención. En realidad, cuando empezamos a hablar de extremofilia en este país, tuvimos que aclarar que no teníamos nada que ver con los terroristas del País Vasco, etcétera, porque estoy seguro de que alguno no tenía muy claro qué es lo que hacíamos. Pero bueno, hoy en día creo que la sociedad conoce lo que son los ambientes extremos y lo interesante que son los microorganismos que son capaces de vivir allí, porque nos permiten entender cosas que de otra manera no podríamos entender. Sin ir más lejos, pues siempre se dijo en nuestro campo que la vida al lado de la actividad volcánica era imposible, porque se sabía muy bien por la fisiología que a altas temperaturas las proteínas se desnaturalizaban. Pues señores, hoy en día el campeón de temperatura son 130 grados centígrados. Señores, hay que utilizar una olla a presión para poderlo crecer.
O sea, para que tengáis una idea de que realmente hay muchas cosas que no conocemos y que queremos entender. Y la razón de estar en este programa, la culpa la tiene este señor, porque yo nunca sé decir que no, y bueno, pues me vino, me contó su vida, y como era su sueño, pues como no lo íbamos a decir que sí, y aquí estamos. Y mi relación con la filosofía es casi no existente. Yo me gusta mucho discutir y creo que nos lo vamos a pasar bien, porque hay buenos filósofos en la casa. Bueno, un placer estar aquí, me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias por la invitación. Pues mi relación con la biología y la filosofía viene de muy atrás, es decir, yo creo que es mejor contarlo desde una anécdota, ¿no? Pero desde una anécdota que ha marcado realmente bueno, pues mi trayectoria académica, que fue cuando estaba decidiendo qué estudiar en la carrera universitaria, y estaba entre filosofía y biología. Finalmente, bueno, pues elegí, condicionada por el mandato familiar, elegí biología. Y bueno, resultó que 20 años después de esa elección realicé mi posgrado en estudios culturales en el contexto anglosajón, que estaba mayormente influenciado por la filosofía continental, pues estructuralista francesa, y el pensamiento psicoanalítico también, al que he vuelto de alguna manera recientemente. Y bueno, lo que os contaba es que 20 años después estoy en el Instituto de Filosofía, es decir, que ha dado como, ¿no?, la vuelta de la biología a la filosofía, y mi trabajo realmente se ha basado pues en un diálogo de la no equivalencia entre ambos ámbitos, la filosofía y la biología. Entonces, bueno, hay una frase muy bonita de esta filósofa de la ciencia que se llama Isabel Stengers, que es que cuando habla de este término que desarrolla como cosmopolítica, pues es también entender pues la no equivalencia, ¿no? Es decir, entre mundos, entre los diferentes mundos que puede ser, pues eso, la filosofía y la biología, es decir, que evite esta tentación moderna de qué cuenta como realidad, quién puede hablar y qué formas de vida merecen reconocimiento. Entonces, bueno, también esta cuestión y esta pregunta de cómo hacer ciencia supone también construir mundos, y qué mundos se construyen con las ciencias que hacemos y qué mundos se dejan de construir, ¿no? Así que... Muy bien, estupendo. ¿Quieres poner? Bueno, pues una vez que ya nos conocemos todos, empieza un poquito el debate. El debate lo van a iniciar Andrea y Ricardo. Van a empezar con la pregunta introductoria de hoy. Nuestras tatarabuelas, ¿por qué podemos considerar las bacterias como nuestras abuelas? ¿Por qué hemos elegido este tema para debatir en este programa? Empezarán ellos a debatir. Y después, abriremos un poco el debate, tanto al resto de los ponentes como al público, si quiere hacer alguna pregunta. Así que empezamos las conversaciones. Bueno, la justificación del título es sencillo y además me ha parecido de interés el que alguien preguntara por las arqueas. Pues las arqueas son hijas de las bacterias, o sea que en la carrera evolutiva surgieron mucho más tarde. Las bacterias son las más antiguas y sabemos que todos los que estamos aquí y todo el mundo que nos rodea ha evolucionado a partir de bacterias. Por lo tanto, podríamos asumir que podemos decir que nuestras todos los tatás que ustedes quieran, porque eso empezó hace ya casi 4.500 millones de años, pues son nuestros antepasados y por lo tanto nuestras abuelas. Y bueno, pues ahí está el tema y a por ello. Pues sí, Ricardo, para mí es un auténtico placer estar en esta conversación con todas vosotras y vosotros y
Y bueno, la sincronicidad de estar contigo hoy aquí, con este tema desde la astrobiología y desde la evolución. A mí lo que me interesa de las bacterias, de la evolución, es la figura que hablábamos de Lynn Margulis, que creo que contribuye a este diálogo de una manera excepcional entre la biología y la filosofía y el descentramiento de lo humano, ¿no? Aquí entonces, bueno, creo que decir que usar este término de las tatarabuelas, ¿no? Como forma de vida ancestral de las que proceden toda complejidad biológica posterior, pues nos obliga a pensar en diferentes escalas temporales, ¿no? En diferentes escalas evolutivas, mucho más amplias. Entonces me parece fascinante esta propuesta de Margulis de las bacterias como motores de la evolución, la incorporación simbiótica de las bacterias de vida libre, que además esto fue en su momento algo totalmente radical, porque de alguna manera desestabilizaba este darwinismo, ¿no? De la naturaleza estática, el gradualismo, etcétera. Bueno, estamos aquí hablando de temas, o sea, un poco a grosso modo, ¿no? Pero como tampoco tenemos mucho tiempo, pues vamos con brocha gorda. Entonces, bueno, no sé lo que me podrás decir millones de cosas. Yo es que tengo tantas preguntas y me apasiona tanto el tema, pero como el tiempo es finito. Has centrado a un personaje que ha sido muy importante para la historia evolutiva, porque se debe a Lynn Margulis no solamente su interés por la diatriba, la lucha entre el neodarwinismo y la cooperación, que obviamente ha sido muy importante y creo que aún colea, pero sobre todo porque le debemos a Lynn Margulis la idea de que los sistemas complejos provienen de la suma de sistemas sencillos. Es decir, su idea de que los sistemas eucarióticos, su origen es precisamente de una arquea, eso sí, hay que darles el tributo que les corresponde, y alguna bacteria que decidió ser residente permanente en una eucariota. En su época se le dijo de todo. Costó muchos años poder demostrar molecularmente que eso era cierto, que nuestras mitocondrias y los cloroplastos de las plantas son bacterias de origen bacteriano. Y bueno, pues yo creo que eso es importante porque, bueno, para poder empezar a continuar discutiendo sobre la evolución y por qué las bacterias son nuestras tatarabuelas. Pues sí, desde los estudios sociales de la ciencia y desde la filosofía de la ciencia también, desde diferentes ámbitos, si queréis, de las ciencias sociales y las humanidades, pues en las últimas 2 décadas se ha extendido una narrativa muy seductora según la cual dejamos de ser individuos autónomos para convertirnos en ecosistemas o también se utiliza este término de holobiontes, ¿no? Y aunque esto ha sido pues, muy importante para cuestionar modelos excesivamente individualistas de la biología moderna, por ejemplo, el ser inmunológico, ¿no? El ser como autosuficiente, existe el riesgo de cierta romantización ecológica o incluso cierta nostalgia ecológica. Entonces, de alguna manera a mí me interesa mucho la idea que introduces también de simbiosis y competencia, ¿no? Porque las relaciones biológicas no son únicamente colaborativas, sino que también son conflictivas, ambivalentes y no necesariamente simétricas. Entonces me interesa mucho el extremo, ¿no? El extremo, que realmente es tu especialización. Te especializas en los extremos. Es cierto, pero también en los extremos no existe competencia, tiene que haber cooperación porque si no, no podrían sobrevivir. En realidad, el modelo de cooperación que defendía Lynn Margulis y muchos más detrás de ella, era que en bacterias, en sistemas procarióticos, no hay ninguna duda que el más listo no puede ganar.
Y el mejor ejemplo que yo tengo es en el sistema modelo con el que estamos trabajando en los últimos años, que es el subsuelo profundo. Aunque parezca mentira, señores, a muchos metros de profundidad en la roca hay microorganismos. Y estos microorganismos tienen su diseño de vida, su ecosistema, funcionan. Y ahí, si hubieran listo, el sistema colapsaría. O sea que funcionan por la cooperación. Obviamente Lynn lo vio en otros sistemas, a ella le interesaban mucho las biopelículas, los estudió en el Delta del Ebro, y eso de alguna manera la enemistó con los neodarwinistas, que en aquel momento hablaban de que el más listo, el más fuerte, es el que prospera. Eso no quiere decir que en los sistemas bacterianos, en los sistemas procarióticos, no haya también una cierta lucha, entre, por ejemplo, los productores de antibióticos y los que lo sufren. Pero de cualquier manera, a nivel global, creo que hay que continuar defendiendo que en biología la cooperación tiene muchas más posibilidades de éxito que la lucha. Exactamente. Bueno, el trabajo siguiendo un poco con el trabajo de Margulis, ¿no?, con su extenso trabajo, pues tenemos también esta idea, ¿no?, de que la propia vida, hablábamos de la competencia, la propia vida la propia vida puede modificar, generar nuevos recursos, nuevos ambientes, etcétera, que es una idea que además hoy en día, desde nuestro ámbito, ¿no?, de estudios sociales de la ciencia y de las humanidades, pues es una idea que ha tomado mucho cuerpo y mucha fuerza, con esta idea de las ruinas, de vivir, de hacer habitable lo inhabitable, ¿no?, algo que también Margulis hablaba de ello, ¿no? Las bacterias hacen habitable, ¿no?, hacen que el planeta de alguna manera sea habitable. Por las propiedades químicas de la Tierra, ¿no?, toda la teoría de Gaia. Y estas son ideas que actualmente, desde la filosofía, pues están teniendo mucha repercusión, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo no solo de la filósofa, no sé si llamarla filósofa, pero de Donna Haraway, de la antropóloga Anna Singh, que habla de las ruinas, ¿no?, de cómo, a pesar de las catástrofes medioambientales, pues la vida de alguna manera busca sus recovecos, ¿no? También hay compañeras en el Instituto de Filosofía que han trabajado pues la radiación, que trabajan también las posibilidades, ¿no?, de cómo dentro del sistema de degradación en el que vivimos hoy en día, de la crisis ecológica, pues siempre existen las posibilidades, ¿no?, quizás no de reparación, pero sí de habitabilidad, de hacer habitable lo inhabitable. Entonces, bueno, quería pasar un poco a este tema de la biosfera profunda. Quizás me interesa mucho cómo estas investigaciones del subsuelo profundo desplazan también, de alguna manera, no lo sé, ideas clásicas del equilibrio biológico, es decir, como formas de vidas capaces de existir, ¿no?, en condiciones extremas. Y además creo que esto conecta muy bien con temas contemporáneos, que tienen que ver con ficciones especulativas. Bueno, esto podemos entrar quizás después, porque si no nos vamos a demorar mucho, pero es un poco esta idea de equilibrio biológico y cómo formas de vida son capaces de existir en estas condiciones extremas. Bueno, eso quizás requiere una anécdota. Darwin, que se mareaba yendo en barco, o sea que me imagino que su viaje en el Beagle no debió ser muy agradable, cuenta en sus libros de viajes que cuando llegaba a un puerto intentaba coger cualquier medio de transporte, a caballo, lo que fuera, para adentrarse en Sudamérica y poderla explorar y hacer todas las... desarrollar todas las ideas, que él no solamente habló del origen de la vida, sino de muchas otras cosas. Y
precisamente cogió una muestra en un salar interno que había en Argentina, eso está descrito en sus libros de viaje, y como buen biólogo, pues se lo llevó al barco, lo miró al microscopio y vio que había seres vivos. Y a partir de ahí hizo la siguiente conclusión: si hay vida en estas condiciones, tiene que haber vida asociada a la actividad volcánica en las montañas más altas, en la profundidad de los océanos, todo eso ya se ha demostrado, ya lo conocemos, y precisamente en el subsuelo, en el profundo. Eso lo dijo hace 200 años. Hemos tardado casi 200 años en demostrar que Darwin tenía razón. El resto de los ambientes ya se han explorado y se conoce como ambientes extremos interesantes, pero el subsuelo nunca se exploró por la sencilla razón que nadie creía que dentro de las rocas del subsuelo podía haber vida. Parecía una estupidez. Hay algunas publicaciones de principios del siglo pasado que en pozos petroleros habían encontrado microorganismos, pero se interpretaron como que era contaminación, porque el problema más serio del subsuelo es que hay que agujerear para llegar a él, y la gravedad es la gravedad. Entonces, pues ahí es donde creo que te ha llamado la atención de que debajo de nuestros pies haya una biosfera importante, y es más, hemos intentado, yo creo que hemos podido demostrar que es fundamental para que los ciclos biogeoquímicos, que son fundamentales para la vida del planeta, funcionen. Es decir, que si este tipo de biosfera oscura dejara de funcionar, que no creo porque tienen ya mucha batalla y muchos años de experiencia, pues la Tierra sería distinta y probablemente no sería aprovechable para que la vida pudiera progresar. Me surgen muchas preguntas, pero me habita la duda. Pero esto conecta también muchísimo con debates recientes en el ámbito de las ciencias humanas y las ciencias sociales y las humanidades, con todos los temas que tienen que ver con el antropoceno, con debates contemporáneos sobre el antropoceno, ¿no? Cómo se relaciona la biosfera oscura, por ejemplo, con debates del antropoceno, no entendido como una condición geofísica abstracta y homogénea, sino como un fenómeno también políticamente e históricamente situado. Entonces, si una pregunta sería, es decir, lo que estáis investigando es si los cambios en la biosfera oscura están afectando de alguna manera a... porque lo que no es la biosfera oscura sabemos que sí, pero ¿cómo esto impacta en la biosfera oscura? Bueno, sí. Tengo que decirte que el primer papel describiendo y demostrando que existía la biosfera profunda o la biosfera oscura, porque ahí no llega la radiación, o sea que el tipo de biología que hemos aprendido tú y yo no nos sirve, pues básicamente está empezando, tiene 20 años el primer papel describiendo ese tipo de vida, por unos chinos que perforaron en China hasta 5 kilómetros de profundidad. No sabemos aún la dimensión que tiene, solamente se han hecho 12 perforaciones dedicadas a estudiar este tipo de vida, y las conclusiones que tenemos hoy en día aún son paupérrimas. Lo que sí podemos decir es que parece que es bastante homogénea, es decir, que incluso en diferentes continentes con diferentes tipos de minerales se dan a nivel general el mismo tipo de microorganismos, por lo tanto parece que es un tipo de vida que está adaptada, con lo cual es lógico, a este sistema. Ahora, podemos ver que tiene que ver, que los ciclos biogeoquímicos funcionan en el subsuelo, pero ¿qué pasaría si en el antropoceno el hombre pues empieza haciendo minas, agujereando el suelo, sacando petróleo, haciendo algunas locuras, empezar a impactar en ese sistema? Pues honestamente pues creo que tendríamos un problema serio, porque los ciclos biogeoquímicos son fundamentales para la vida del planeta.
Claro, pero de alguna manera esos ciclos biogeoquímicos ya están siendo alterados, ya han sido alterados y han sido modificados. Pero en la parte de la biosfera luminosa, Claro, que pero eso no, es cierto, sí. de eso no hay ninguna duda, y bueno, pues ahí la biología se va defendiendo como se pueda. Pero de cualquier manera la importancia que tiene esa biosfera oscura, que insisto, hoy en día aún no se ha podido medir adecuadamente, algunos autores dicen que el 80% de la diversidad procariótica está en el subsuelo. El 80%, a mí me da lo mismo si es el 80, 60 o el 50, pero de cualquier manera estamos hablando de una biomasa muy importante y obviamente de algo que no conocemos y que, bueno, pues mejor que nos espabilemos para hacernos amigos. Y bueno, yo pienso que toda esta cuestión de la biosfera oscura, tu trabajo en astrobiología se conecta muchísimo con el mío también, de alguna manera, ¿no? En cuanto a lo cósmico. En cuanto a lo cósmico. Entonces, para mí lo cósmico lo entiendo desde la filosofía de la mano del trabajo de Isabel Stengers, que mencionaba anteriormente ese término de cosmopolítica, ¿no? En el que la duda, la heterogeneidad, la no complementariedad, en definitiva la alteridad no reconcilia mundos, ¿no? Va bajo un principio superior, pero no habla en nombre de un mundo y hace callar al otro, sino que se basa en la no equivalencia entre mundos. Pero el cosmos aquí, el cosmos en este término de cosmopolítica, no se reduce a un consenso, ¿no? Se reduce a la tarea siempre inacabada de hacer política dentro de lo humano, pero lo cosmos es lo no humano. Entonces mi cuestión aquí sería: ¿cómo podemos pensar en la biosfera oscura en relación a lo cósmico, ¿no? a lo astro, a lo astral, que siempre nos ha fascinado como una alteridad radical, ¿no? Humana? Bueno, yo lo que pasa es que solamente te puedo responder desde la biología, vamos, de la poca biología que conocemos, pero de cualquier manera, ya que has mencionado la astrobiología, la misión más importante para los próximos años es saber si ha habido o hay vida en Marte. En Marte, señores, en la superficie no podría haber vida por la intensa radiación, la baja temperatura y las condiciones oxidantes. Si hay vida en Marte o la hubo, tiene que ser en el subsuelo profundo. Por eso, hoy en día lo que estamos intentando vender es que a ver si los astrofísicos se espabilan de una vez, porque los astrofísicos deciden o definen la habitabilidad de un planeta como aquel que tiene unas condiciones que permitan que haya agua líquida en la superficie. Señores, si esto fuera cierto, no hay que ir a Marte. En Marte no hay agua líquida en la superficie, por lo tanto no habría vida. El que haya la demostración de Darwin de que la vida, la biosfera oscura existe, abre un abanico de posibilidades universales, porque la cantidad de planetas rocosos que no tendrán agua en la superficie porque estarán o muy lejos de su estrella o muy cerca, pues si tienen roca, pues estos señores podrán vivir. Y es más, hay algunos autores que dicen que seguramente este tipo de vida tuvo mucha importancia para el origen de la vida en el planeta Tierra. Obviamente ahí pues hay discusión y hay algunos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Pero, como puedes ver, tiene una dimensión cosmológica científica. La otra me tienes que perdonar, pero no te la puedo contestar porque no me la sé. No, pero ahora has abierto un hilo, ¿no?, del que puedo tirar un poco, que me ha venido aquí una cuestión, porque mencionabas el agua, ¿no?, la superficie de otros cuerpos celestes. Entiendo, perdona mi ignorancia en el tema, pero entiendo que la biosfera oscura es rocosa, ¿no? O sea, es decir, pero hay agua. Pero hay agua. Está la capa freática. No, agua. Hay tres cosas que se necesitan para la vida. Una es la energía,
y los astrofísicos han demostrado que hay energía en todo el universo. Se necesitan elementos, carbono, hidrógeno, etcétera, que son importantes para las moléculas. Los astrofísicos también nos dicen que es universal, que está en todas partes, que no hay que preocuparse. Lo que no se puede asegurar es la presencia de un disolvente que permita las reacciones de transferencia de masa, que en el fondo es lo que es la vida. Y en el planeta Tierra tenemos la suerte de tener el agua, pero en otros lugares, pues de momento los astrobiólogos nos empeñamos en buscar señales de agua porque eso lo facilitaría, pero pudiera ser que haya otros solventes distintos. Pudiera ser que haya otros solventes. Esto conecta mucho también con un campo que está emergiendo en los últimos años, que es la filosofía elemental, que se trata de los elementos, ¿no? Los elementos agua, fuego, aire, y que se está trabajando además en las intersecciones desde el arte y ciencia. Por ejemplo, hay una filósofa que a mí me gusta mucho, que es Denise Ferreira da Silva, una filósofa de Brasil, que ha trabajado mucho estos elementos, ¿no? La filosofía elemental, también como una contraparte a todos los discursos apocalípticos que a veces, ¿no? Emergen como portavoces únicos del antropoceno cuando hay muchas más voces. Creo que esto de los elementos y del solvente pues es algo también, es una conversación muy interesante, porque os estáis basando en los elementos, ¿no? Y en la filosofía pues también lo elemental está surgiendo de una forma muy interesante. No sé si Chechu y Patxi tienen algo que decir a toda esta conversación. Bueno, yo creo que esto es abrir boca casi, ¿no? Yeah. Habéis hecho un recorrido bastante rápido por temas que son muy jugosos o pueden tener mucha enjundia. A mí hay cosas que a nivel personal me llevan a asociaciones, como es que la vida a nivel de microorganismos requiere de cooperación. Eso, desde un punto de vista filosófico, tiene un correlato, creo que claro, con lo que los humanos necesitamos. ¿Qué entendemos por cooperación? Ya es otro cantar, pero es un tema de debate, creo que muy interesante, ¿no? Y lo voy a dejar ahí porque ya vamos un poco pillados de... Tenemos todavía un poquito. Chechu, ¿quieres decir algo? Al hilo de lo que comentaba Patxi, a mí, claro, me interesa mucho esa dimensión, podríamos decir, sociopolítica y las implicaciones que tiene esta idea de sistemas complejos cooperativos, ¿no? Hay pensadores clásicos como Kropotkin que hablaban precisamente de la ayuda mutua basándose precisamente en las teorías evolucionistas, ¿no? Y en esta idea biológica de la cooperación. Y creo que es una reflexión muy importante también en estos días en los que vivimos un auge del individualismo atroz y de esta idea del sálvese quien pueda, ¿no? Cuando realmente la idea de simbiosis y de cooperación que viene de la biología puede inspirarnos mucho para lo que son también los espacios sociales, ¿no? Así que, y también relacionado con la biosfera oscura de la que habéis hablado, tengo que decir que en el Instituto de Filosofía se está haciendo ahora una tesis sobre cómo abordar nuestra relación con el espacio exterior desde un punto de vista ético y bioético, ¿no? Donde la cuestión de la vida es muy importante también analizarla en paralelo a como la analizamos en el planeta Tierra, ¿no? Creo que lo que habéis comentado pues es muy sugerente y nos da pie para muchas otras conversaciones, pero bueno, yo creo que el público también tiene oportunidad de comentar o preguntar alguna cosa ahora. ¿Alguna pregunta del público? Puede ser una pregunta fácil, no os cortéis de preguntar cosas que ir hacia atrás o que no habéis entendido, por favor. Buenas tardes. Gracias por estos temas. Primero tengo una pregunta a propósito de Río Tinto.
que creo que aquí hay un experto y todo lo que Río Tinto está haciendo en labor para todo lo que es fuera. Y luego siempre se habla de esa simbiosis de Margulis y todo eso, que estamos todos muy de acuerdo. Le costó mucho que la ciencia la respetara y lo tomara en serio. Pero cuando hablamos de cooperación, no es lo mismo que colaboración. Los seres como las hormigas cooperan, ¿no? Y es un sistema muy distinto, y son cooperativas, son seres individuales cooperativos. Y otra cosa es la colaboración, no sé si veis diferencias en eso. Yo veo una gran diferencia. No creo que el nivel de complejidad nuestro ha subido más allá, o no, que no es solo la cooperación, puede ser en colaboración, no en cooperación. No sé, ¿qué opináis de ello? Bueno, yo creo que lo interesante es la segunda pregunta. El resto podemos hablar de Río Tinto durante años, pero yo no quiero complicaros la vida. Supongo que la mayoría sabéis lo que es un río peculiar, con un pH muy ácido, de color rojo, que su nombre, precisamente por la elevada concentración de ion férrico, y que durante años se ha creído que era producto de la contaminación minera, y que hoy en día está bien demostrado de que es producto de una actividad microbiológica que opera en el subsuelo de la faja pirítica ibérica. Pero insisto, no quiero entrar en más detalles porque creo que no es la hora ni el lugar. Sí me interesa mucho la segunda pregunta porque estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, los microorganismos lo que hacen es cooperar, no colaborar. Es decir, que los humanos, si queremos de alguna manera seguir ese ejemplo, pues tendremos que aprender a cooperar. Porque colaborar está muy bien, vamos, no pasa nada, se puede hacer, pero no tiene la misma dimensión y obviamente los mismos resultados. Bueno, yo espero no extenderme mucho, porque si empiezo a hablar me disparo. Solamente un comentario, una anécdota. Si las bacterias son nuestras tatarabuelas, nosotros seríamos nuestros tatarabisnietos. Pero hay una palabra todavía más profunda que son choznos. El siguiente nivel de tataranieto es chozno. Entonces podéis decirlo en la próxima charla, somos los choznos de las bacterias. Queda muy bonito. De todas maneras, yo a mi abuela le decía que nuestro pariente más cercano era un mono y me decía, tú estás loco, estás tonto, pero ¿qué me dices? Si le llego a decir que soy un chozno de una bacteria, ya ni te cuento. Y luego la pregunta es, Ricardo, efectivamente hay que buscar un solvente para que haya vida. Y tú me dices que hasta el momento el agua es la única que se puede utilizar como búsqueda de vida. Habría posibilidad de otra, dice, pero no se conoce. En este momento la única posibilidad de solvente es el agua, ¿o hay otro? No, hay otras posibilidades que se han enunciado, como el amoníaco o el metano, para Titán, por ejemplo, pero hoy por hoy en el planeta Tierra no somos capaces de hacer funcionar la vida que conocemos en condiciones de ese tipo. Por eso, de momento, como los astrofísicos dicen que hay muchas posibilidades de que haya agua en la mayor parte del universo, pues nos centramos en el agua pues porque la conocemos muy bien, pero seguramente habrá otras posibilidades. Ten en cuenta que un problema serio que tenemos los biólogos es que estudiamos la vida, pero somos incapaces de definirla. Ni Lynn Margulis, que era un genio, le dedicó libros, pero tuvo que reconocer que estudiamos la vida, identificamos reacciones, etcétera, pero no podemos definir lo que es la vida. ¿Cómo vamos a poder identificar una vida que sea distinta a la nuestra en otro planeta? Pues este es el problema de la astrobiología. Hola, buenas tardes. Según has citado, Ricardo, lo de los chinos de la perforación, está puesto. 5.000, ¿hay microvida hasta 5.000 metros de profundidad en la Tierra? No sabemos hasta qué profundidad. Se lo cubra con las pocas cosas que sabemos que el límite será la temperatura, porque conforme bajamos al centro de la Tierra, la radioactividad hace que la temperatura aumente. Nosotros hemos perforado y lo hemos visto. Conforme vas bajando metros, vas viendo cómo la temperatura va aumentando. Pero también hay que tener en cuenta que interviene la presión y obviamente son dos variables que no conocemos demasiado bien. Esto ya es geofísica, que son palabras mayores, y sí hay
perforaciones que se están haciendo para poder responder a ese tipo de preguntas. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre la biosfera oscura y la biosfera clara? Por debajo de tierra, por encima de tierra. ¿Qué relación hay entre ambas biosferas? Obviamente, por estar en contacto, pues tiene mucha más que con la biosfera luminosa, pero obviamente la tienen por proximidad. Es decir, por ejemplo, el hidrógeno. Nosotros hemos encontrado que el hidrógeno, en los libros de texto se dice que son productos de la radioactividad rompiendo la molécula de agua. Pues bien, hemos podido demostrar que en el subsuelo profundo hay microorganismos que pueden producir hidrógeno por fermentación. Por lo tanto, el hidrógeno que se pueda medir ya no podemos decir que sea geológico, sino que pudiera ser que sea también biológico. Pero todo ese tipo de mediciones, pues te puedes imaginar que no son sencillas de responder. Pero, otra vez, la proximidad entre el suelo, lo que llamamos suelo, que es donde crecen las plantas y lo que nos interesa mucho, y el subsuelo profundo, pues por proximidad tienen contacto y tienen que hablarse. Y en relación a la extremosidad o los extremófilos, ¿hay algún lugar que tú sepas donde no hay nada de vida? Bueno, que yo conozca, hay uno en Dalol, en Etiopía, pero es debido precisamente a un problema de caotropicidad, que es un concepto muy peculiar, por el mismo nombre ya lo podéis entender, y se ha encontrado un lago con una caotropicidad tan alta que eso no de momento no se ha podido extraer ADN, que es la manera peculiar de demostrar que hay vida en ese sistema. Pero yo aún tengo mis dudas. Yo creo que el problema de ir a Dalol y a Etiopía es que es una zona de guerra y por lo tanto desde hace 5 años no nos podemos acercar allí. Pero bueno, la pregunta es muy válida. Gracias, Ricardo. Gracias, buenas tardes. Bueno, me uno a este debate tan interesante. Como veo que lo estáis llevando fundamentalmente al campo de ecología, ¿no? De cómo se originó la vida, de que esas bacterias estamos aquí por evolución, ¿no? Millones de años, pero yo simplemente quería comentar y quizá que debatierais un poco sobre el hecho de que no nos han abandonado, es decir, a día de hoy nuestros cuerpos tienen más bacterias, trillones de bacterias, que células de nuestro propio cuerpo, es decir, siguen con nosotros, cooperan, entran en nuestro sistema inmune, hacen que digiramos alimentos y absorbamos nutrientes y vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos seres humanos como nos conocemos, porque estamos cohabitados y cooperados por millones, trillones, creo que de hecho que son, de bacterias. Sí, y muchas gracias por mencionarlo, porque realmente la conversación pues se ha ido bueno, pues por otros derroteros de los muchísimos que pudiera haber tomado, porque es un tema extensísimo y fascinante. Pero desde lo que yo he estudiado, que ha sido fundamentalmente el microbioma humano, las repercusiones sociales y filosóficas del microbioma humano, pues esto ha dado este reconocimiento, ¿no? al hecho de que no somos, de que somos a un nivel biológico, si queréis, más microbianas que humanas en términos cuantitativos, pues sí que ha dado un giro ontoepistemológico, es decir, la manera de entender desde la filosofía a lo humano lo ha descentrado totalmente. Y en ese giro pues nos hemos dado cuenta de que realmente tiene muchísimas más implicaciones a nivel también político y de una economía política. Por eso hablábamos del antropoceno como bueno, pues hasta dónde nos ha llevado también una
una producción, ¿no? Un capitalismo desenfrenado del sin límite, al tiempo que ha condicionado una precarización de nuestros cuerpos bacterianos también, ¿no? Y aquí no hemos entrado, pero podríamos haber entrado en el tema de las resistencias a los antimicrobianos también como una consecuencia de la economía política, ¿no? Pero gracias por esa pregunta tan importante que nos había quedado ahí en el tintero. Y me gustaría añadir que en tu evaluación de lo que somos, no has considerado que si votaran las células del cuerpo humano, las mitocondrias son bacterias, por lo tanto estarían en igualdad de condiciones con el número de células eucarióticas que tuviéramos. Por lo tanto, ahí hay tema. Yo quería, podríamos hablar también de resistencia y demás, pero yo quería volver al tema de qué es mejor para sobrevivir, luchar, cooperar o adaptarse. Yo creo que quien ha sobrevivido a lo largo de la historia, sobre todo las bacterias, es quien se ha adaptado mejor al medio. No el que lucha más o el que coopera más, sino el que sabe adaptarse al medio. No sé qué os parece eso a nivel de humanos. Bueno, yo voy muy rápido, contesto rápido, no son excluyentes. Es decir, yo no excluiría una adaptación de una cooperación, puede ser una adaptación cooperativa. Yo creo que ahí está una adaptación, pero cooperando, porque una adaptación solo uno, pues no, como que no, porque el uno no existe. Entonces... Estoy de acuerdo. Vamos, los extremófilos se tienen que adaptar a las condiciones extremas, pero seguramente viven en comunidad y hay un ecosistema global que funciona. Y tú eres microbiólogo y eso lo sabes mejor que yo. Por lo tanto, no te lo tengo que contar. Última pregunta, ya que... Más que preguntas, un comentario. Cuando uno habla de bacterias, no deja de simplificar la complejidad de la biología. Por cada bacteria hay unos cuantos virus que de alguna manera contribuyen a su ecología y a su funcionalidad y a su adaptabilidad. Eso es un campo poco conocido que empieza ahora a aflorar, difícil de analizar, pero es una variable que hay que empezar a tener en cuenta de una manera sistemática, por decirlo de alguna forma, y ahí lo dejo, ¿no? ¿Están vivos los virus? Ese es un debate que a lo mejor merece un par de programas de estos. Yo creo que habrá que... Los virus son, en cualquier caso, parte de la vida, entendida como la conocemos. Yo creo que los objetivos... no cumplen con el mandato de lo que es un ser vivo. Pero sin virus probablemente no habría... Desde luego nosotros... No, eso está claro. Es difícil que estuviéramos aquí. Eso está claro, pero ¿están vivos? Bueno, están ahí. Bueno, pues vamos a ir poco a poco cerrando este primer programa y vamos a iniciar una ronda de despedidas y como hacemos siempre en Prometeo, cada uno, por favor, os vamos a pedir que para ampliar todos estos temas, que desde luego veo que se puede ampliar por todas partes, os voy a pedir que nos recomendéis algún libro, serie, peli, cómic, para seguir indagando en, bueno, ya iba a decir en el tema, pero es que han sido múltiples temas los que se han tratado. Publicar un libro que, por desgracia, aún no está traducido, que se llama Los intraterrestres. Y bueno, pues os podéis imaginar de qué va. Y bueno, si alguien quiere entrar en el tema, pues es un libro divertido porque es la experiencia de una investigadora que ha trabajado muchos años en este tipo de ambientes. Yes. Vale. Bueno, habíamos recopilado varias referencias, tenemos una lista, pero bueno, pues ya que hemos hablado de Lynn Margulis, creo que debemos recomendar el libro Planeta Simbiótico, ¿no? Planeta Simbiótico. También hemos hablado del libro de Anna Singh, que es bueno, lo tengo en inglés, pero es ¿perdona?
Eso, las setas, que no me salía, Mushroom, la seta del fin del mundo. Y recomendaría cualquier libro de, bueno, Cosmopolíticas de Isabel Stengers, aunque ese libro justamente no está traducido al español, o sea que no ha sido, pero en libros eso. Y después en películas habíamos hablado de los cortometrajes, que a mí me gusta mucho, no están directamente relacionados con bacterias, pero bueno, es el mundo submarino, que obviamente hay bacterias, ¿no? De cineasta y biólogo, porque aparte era cineasta y era biólogo, francés, Jean Palenbé, perdonar mi francés, que tiene además un diálogo con una banda sonora experimental que cuando era joven me gustaba mucho, que se llama Yo la tengo, y esta película se llama The Sounds of Science y es de 2002. Entonces yo recomendaría esa. Y aquí podemos... Claro, se llama The Sounds of Science. Sí, The Sounds of Science. Entonces es un cine experimental con la banda sonora de este grupo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir. Ay, bueno, Pachi. Bueno, yo voy a ser un poco heterodoxo para variar en esto. Cuando pensamos en el título de esta serie de programas, A Ciencia Inciertas, lo metí ese título en Google y lo primero que me salió fue esta novela de ciencia ficción, imaginación, de un autor argentino, un tal Luis Catenacci. Con esto deciros que todo está inventado, casi, por decirlo de alguna manera. Y en Argentina, curiosamente, hay también una emisora, A Ciencia Incierta, perdonad. Hay una novela con el nombre de A Ciencia Incierta. Que de una manera indirecta tiene que ver con dilemas, esencialmente. Y bueno, yo creo que merece la pena echarle un vistazo. Como películas, tras oír lo que habéis contado aquí, se me ocurre La amenaza de Andrómeda, que es una peli de ciencia ficción muy buena, de un tal Robert Wise, del año 71, que a mí hay varias cosas que me hicieron probablemente ir a la biología, y una fue esa peli. Habla de posibles formas de vida no basadas en el agua, en la química del agua. Bueno, pues por mi parte no sabría muy bien qué recomendar después de todas las recomendaciones que habéis hecho. Antes he mencionado a Kropotkin y podríamos hablar del apoyo mutuo como un libro interesante que tiene que ver con esa idea de cooperación a la que nos hemos referido, en este caso en el ámbito social, pero apoyado precisamente en las ciencias biológicas. Yo tenía apuntados para el tema en general de A Ciencia Incierta, pues un libro reciente de un colega filósofo de la ciencia, que fue más conferenciante, Aranguren, en el ciclo que organizamos en el Instituto de Filosofía del CSIC, Antonio Dieguez, que se llama La ciencia en cuestión, disenso, negación y objetividad, precisamente para hablar de ese cuestionamiento de la ciencia. Y también algo un poco heterodoxo. ¿Puedes repetir el título anterior, por favor? La ciencia en cuestión. El subtítulo es Disenso, negación y objetividad. Es un libro reciente, de hace un año, me parece. Y luego hay un libro que es muy curioso. Antes, en la introducción, has mencionado una frase de Otto Neurath. Otto Neurath era un economista y pensador del Círculo de Viena. Y hay un libro que recoge un poco ese momento en el cual científicos y filósofos se unieron en la Europa de entreguerras para intentar pues afinar, buscar la verdad en un momento en el cual el mundo estaba completamente devastándose, ¿no? En ese instante, y es El sueño del Círculo de Viena. Es una especie de novela, ensayo de Carl Sigmund, y que es muy bonita porque cuenta precisamente ese encuentro entre filósofos, pensadores, científicos que buscaban la verdad, pero que vivían en un mundo completamente caótico, ¿no? En esa contradicción. Un poco como el tiempo que estamos viviendo también ahora nosotros. Y no me resisto, porque ha llegado hoy mismo, citar a una de nuestras compañeras en el Instituto de Filosofía, en el grupo de Ciencia, Tecnología y Sociedad al que pertenece Andrea, que es Eulalia Pérez Sedeño, que es una de las
principales pensadoras en el ámbito de los estudios sobre ciencia y tecnología en el ámbito iberoamericano, y acaba de publicar en abierto un libro que se titula Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. Si ustedes ponen eso, está publicado por una editorial argentina, es un libro gratuito que se puede descargar. Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. Ese es un libro de hoy, publicado esta mañana en abierto, así que yo se lo recomiendo también. O sea, para el programa, ¿no? Lo han publicado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a los ponentes por asistir, gracias a Radio Enlace y a Paco por hacer posible la técnica de todo esto, y espero que os haya gustado, espero que nos sigáis escuchando a partir de después de verano. Y tendremos un correo, que ahora mismo no lo tenemos activo, pero tendremos un correo electrónico para poder que nos podéis, para poner las referencias de los libros y tal, que las pondremos en su momento. Y bueno, para que nos indiquéis vuestras opiniones o vuestros comentarios. Así que muchísimas gracias y bueno, pues esto ha sido todo. Gracias.